Muy bien. Aquí tenemos la parte final que trabajamos en la clase de ayer en relación al capítulo 5, la fisiología, decíamos, de las glándulas suprarrenales. Prácticamente terminamos viendo, obviamente, las aplicaciones que tienen que ver con el exceso de la producción o de la presencia de glucocorticoides en nuestro organismo en forma del síndrome de Cushing, y por eso hablamos de un Cushing exógeno, que es el más frecuente, que es cuando los pacientes, ¿verdad?, reciben tratamiento por dosis altas y o por tiempo prolongado con algún glucocorticoide, por lo general sintético, o el endógeno, que es cuando desarrollan esta patología de adenoma único o múltiple o hiperplasia, ¿verdad?, a nivel de la corteza suprarrenal y específicamente a nivel de la zona F, que es donde se produce el cortisol. También hablamos de una causa de síndrome de Cushing endógeno, que es la enfermedad de Cushing. Y entonces aquí no es sinónimo, sino que decíamos que la enfermedad de Cushing se debe a la sobreproducción de ACTH y por lo tanto esta va a estimular a la síntesis y secreción del cortisol, y esa sobreproducción es por un adenoma en la hipófisis, un adenoma de células corticotrópicas, que es quien hipersecreta la ACTH. También nos dio tiempo de revisar la condición opuesta, ahora la insuficiencia suprarrenal, que recuerden que en las glándulas que se controlan por el eje hipotálamo, adenopófisis, glándula endocrina, como es el caso de corteza suprarrenal, las disfunciones pueden ser primarias y entonces debemos de saber, ¿verdad?, que si la disfunción es primaria es porque la glándula es la que está lesionada. Algo ocurrió con ella. Cuando la disfunción es secundaria es porque el estímulo que debe dar el hipotálamo y la adenopófisis no se presenta. En este caso, la insuficiencia suprarrenal o córtico suprarrenal primaria se conoce como la enfermedad de Addison. Y la causa más frecuente, como lo vimos ayer, es que vuelve a ser una enfermedad autoinmune, como en el caso de la glándula tiroides, lo fue la enfermedad de Graves, Basedow, o la tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué ocurre con esta insuficiencia suprarrenal primaria? Que esa destrucción afecta a las tres zonas, las tres capas de la corteza suprarrenal. Y por eso es grave, ¿verdad? Porque los pacientes al desarrollar esta atrofia por el proceso autoinmune ya no van a secretar no únicamente cortisol, sino tampoco aldosterona e inclusive esteroides sexuales. Y lo más grave que pone en riesgo la vida del paciente, en riesgo de morir, es el déficit de la aldosterona y el déficit del cortisol. Y entonces ahí veíamos como una segunda causa que sigue siendo común en nuestro país es la tuberculosis, como una invasión de esta infección bacteriana por el Mycobacterium, a partir de una TB renal, de una tuberculosis renal. Y también, ¿verdad? Decíamos, bueno, puede suceder que quien esté lesionado sea el eje. Y entonces, si el hipotálamo no envía la CRH, que es la hormona liberadora de la corticotropina, que es el sinónimo de la ACTH, o, ¿verdad?, la hipófisis no sintetiza ni secreta la ACTH, pues entonces corteza suprarrenal va a tener un déficit muy significativo en la síntesis y secreción del cortisol. Ahí es solo cortisol. ¿Por qué no aldosterona, verdad? Porque recuerden que la aldosterona, aunque la ACTH es un estímulo, pero ocupa la cuarta posición. De tal manera, ¿verdad?, que al no haber esta ACTH, el problema es para el cortisol. Y por eso, ¿verdad?, es la causa de la insuficiencia suprarrenal, pero secundaria. Y aquí también tenemos que recordar que en el cuadro clínico ese exceso
de la ACTH en la enfermedad de Addison, les va a ocasionar un dato clínico relevante que lo tenemos ahí en el segundo lugar, ¿verdad? En el cuadro clínico, como la hiperpigmentación de zonas de la piel en diferente parte del cuerpo. Generalmente son superficies de flexión, extensión, como codos, rodillas, en las articulaciones, pues. También puede ser que se dé en las zonas expuestas al sol, como es la cara, cuello, la parte superior del tronco, o en cicatrices quirúrgicas, ¿verdad? Antiguas por algún proceso quirúrgico que haya sufrido el paciente. Y entonces, bueno, pues aquí está la insuficiencia suprarrenal, que dijimos que como no se puede sobrevivir sin aldosterona ni cortisol, el tratamiento incluso ante cualquier deficiencia hormonal es sustitutivo. En este caso, ¿verdad? Se sustituye precisamente lo que ya no produce la corteza suprarrenal, como es el cortisol. Como tal, como hidrocortisona, pues en las crisis addisonianas, que es la insuficiencia suprarrenal aguda grave, que pone en riesgo la vida del paciente. Si la insuficiencia es crónica, se manifiesta de esa manera, pues entonces se da el tratamiento de preferencia con un glucocorticoide sintético para que, como el tratamiento va a ser de por vida, pues se utilicen dosis pequeñas debido a que estos glucocorticoides sintéticos tienen mayor potencia, mayor efecto, ¿verdad? Que el mismo cortisol, y el tratamiento es por vía oral. Por supuesto, ¿verdad? Se le apoya también con una dieta que sea hiperproteica, porque acuérdense que el cortisol tiene efecto anabólico proteico. Y entonces, al estar ausente, pues eso va a hacer que el paciente adelgace, pierda sobre todo masa muscular. Y bueno, esa dieta hiperproteica le tiene que ayudar a compensar junto con el tratamiento sustitutivo. Finalmente, si la insuficiencia es primaria, no secundaria. ¿Por qué primaria? Porque acuérdense que ahí está destruida todas las tres zonas de la corteza. Tenemos que agregar un mineralocorticoide sintético, ¿verdad? En la secundaria no, porque como nada más está ausente la ACTH, pues la única hormona que no se sintetiza adecuadamente ni se secreta es el cortisol. Ahí no se necesita el mineralocorticoide sintético. Y bueno, finalmente pasamos a esta patología que aunque no es común, es importante conocerla, ¿verdad? Que es el síndrome suprarreno genital, que también se le llama hiperplasia suprarrenal congénita. Eh, es un ejemplo clásico para estudiar o para aplicar en clínica la biosíntesis de los esteroides córticos suprarrenales. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad congénita, cromosómica, o genética. Se trata de que estos pacientes no expresan la presencia de un sistema enzimático de los 5 que participan en la síntesis del cortisol, ¿verdad? Que aquí en este esquema de Linda Costanzo, del texto de Linda Costanzo, el capítulo 7, es la figura 11, está señalado. Las flechas no vienen en el esquema, se las puse yo, pero es para que lo recalquemos. Ese orden en el que participan esas 5 enzimas, que es la primera, la 20-22 desmolasa o colesterol desmolasa, como también le llamamos. Después, la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿verdad? La primera convierte el cortisol en el primer precursor, que es la pregnenolona. La segunda convierte la pregnenolona en el segundo precursor, que es la progesterona. Ya a partir de ahí, recuérdense que ayer concluimos, la progesterona se hidroxila en 3 posiciones, o sea, adquiere 3 grupos hidroxilo, y así es como se sintetiza el cortisol. ¿En qué posiciones son? Pues las enzimas no lo están diciendo. 17 alfa hidroxilasa, pues convierte la progesterona en 17 alfa hidroxiprogesterona, ¿verdad? Luego la 21 hidroxilasa convierte ese compuesto en el 11-DOC, el 11-desoxicortisol. Y finalmente la 11 beta hidroxilasa es la enzima que finalmente
convierte el 11-DOC en cortisol. ¿Cuál es la enzima que más frecuente, más del 90%, 95% de los casos provoca el síndrome suprarrenogenital? Es la ausencia de la 21-hidroxilasa. De ahí en fuera, la segunda es la 11-beta, la 17-alfa, y así la más infrecuente es la enzima limitante, como se le llama, que es la primera, la 20-22-desmolasa. ¿Qué va a ocurrir desde el punto de vista de la fisiopatología? Pues lo que vemos, ¿verdad?, en el cuadro clínico que se convierte en el diagnóstico. Todos los pacientes, no importa cuál enzima esté faltando, van a tener el cortisol en concentración inadecuada. Va a haber un déficit de cortisol. Y obviamente eso estimula al eje hipotálamo-hipófisis. Como el cortisol está bajo, el hipotálamo obviamente secreta la CRH y la adenohipófisis responde con la ACTH. Entonces, todos los pacientes tienen cortisol bajo con ACTH elevada. Y eso aplica desde el desarrollo fetal. Y la ACTH, creo que no lo mencionamos, ¿verdad? No recuerdo, pero si no lo hacemos ahorita. Además de que estimula la síntesis y secreción del cortisol, la ACTH también tiene un efecto de estimular el crecimiento de esta corteza suprarrenal. Es como la TSH con glándula tiroides, las hacen hipertrofiarse. Por eso, ¿verdad? La enfermedad se llama también como sinónimo hiperplasia suprarrenal congénita, porque los niños nacen con ese crecimiento de las cortezas suprarrenales a expensas de ese exceso de la ACTH. De ahí en fuera, ¿cuáles otros productos de la biosíntesis van a estar aumentados o disminuidos? Eso depende de la enzima que falte. Porque en donde falte la enzima, la síntesis de ahí hacia abajo, pues no forma los productos. Y los productos que están antes de la síntesis aumenta su producción. Por ejemplo, analicemos la 21-hidroxilasa, pues los pacientes no van a formar cortisol. ¿Por qué? Porque ya vemos que ahí participa. Es más, ningún paciente, acuérdense, va a formar cortisol. Pero, ¿dónde también participa la 21-hidroxilasa? Ni más ni menos que en la síntesis de la aldosterona. Entonces, son pacientes que, además de que no tienen cortisol, tampoco tienen aldosterona. Imagínense el problema, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que la síntesis de los esteroides siempre se va a cargar hacia la línea de hormonas que no esté bloqueada. Y si se fijan ustedes, la 21-hidroxilasa no participa en la síntesis de esteroides sexuales. Y entonces, así es el diagnóstico. Cortisol bajo, todos lo tienen. ACTH elevada, todos lo tienen. Pero la deficiencia de la 21-hidroxilasa se acompaña de déficit de aldosterona y un exceso de andrógenos. Un exceso de andrógenos. ¿Por qué decimos de andrógenos? Porque son los primeros esteroides sexuales que se sintetizan. Un exceso de DEA y androstendiona. Porque acuérdense que esto es en la época fetal. En la época fetal no se forma testosterona, pero sí se forma DEA y androstendiona. Y entonces, clínicamente, ¿verdad? Si el niño o la niña, es decir, si el feto no tiene aldosterona, obviamente va a tener, ¿verdad?, pérdida del sodio, ya lo sabemos, del agua que se va con él, caen en hipovolemia, caen en hipotensión, ¿verdad? Y aparte, si el exceso de los andrógenos los van a virilizar, virilización. Si es niño, decíamos, pues le va a provocar un crecimiento mayor que el que le toca a su edad, como recién nacido. Y va a tener un desarrollo de órganos genitales como si fuera un niño de 4 años y es un recién nacido.
¿sí? Y si es niña, imagínense, ¿verdad? Porque esa virilización también se expresa a nivel del clítoris. Entonces, el síndrome, por este motivo, porque hay alteración en el desarrollo de los genitales, se llama así, suprarrenogenital, queriendo decir que las hormonas de corteza suprarrenal afectan el desarrollo, ¿verdad?, de los órganos genitales. Entonces, son niñas que se virilizan, ¿verdad? Y que decíamos en dónde se observa ese cambio, pues a nivel del clítoris. Luego vamos a ver, por ejemplo, la segunda opción que les decía, ¿verdad? Es la carencia de la 17 alfa hidroxilasa. Entonces, vean, pues por supuesto que no se va a formar cortisol, ya lo sabemos. Pero, pregunta para todos, ¿se formará aldosterona? Es la 17 alfa hidroxilasa. No se forma cortisol. De hecho, ningún niño con este síndrome va a formar cortisol, ya lo sabemos. Pero ¿podrán sintetizar aldosterona? Sí, no, ¿y por qué? Aquí tenemos la tabla, la figura más bien. ¿Sí formará aldosterona o no? Según yo, sí, porque no carecen de la 21 beta hidroxilasa. Así es, Javier, ¿verdad? Porque la 17 alfa hidroxilasa, ¿verdad? Vean ahí la síntesis, no se ocupa para la síntesis de aldosterona. Entonces, estos niños al menos no van a tener problema de aldosterona. Aquí vendría la tercera pregunta, o sea, no van a tener cortisol, acuérdense que eso es todos. De hecho, ahí está, es la primera hidroxilación. Entonces, no hay cortisol, pero aldosterona sí hay, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, ¿formarán esteroides sexuales jóvenes estos niños o no? ¿Y por qué? Porque esa es la manera de aplicar este esquema de la biosíntesis de los esteroides sexuales. Vean la ruta de síntesis de esteroides sexuales. ¿Formarán esteroides sexuales estos niños? No, No van a formar, ¿verdad? ¿Quién me contestó? Porque no se me abrió el recuadro. yo, doctora Anaí. Ah, muy bien, Anaí. No, no van a formar porque fíjense cómo los esteroides sexuales tienen como precursor a pregnenolona y a progesterona, o sea, a los dos precursores. Pero ¿cuál es el primer paso en cuanto a actividad enzimática? La 17 alfa hidroxilasa. Ese es el paso. Es decir, el precursor de los andrógenos es la 17-hidroxipregnenolona o 17-alfa-hidroxiprogesterona, pero si esa enzima está ausente, entonces no va a haber tampoco, ahora concluimos, de déficit o ausencia en el síndrome suprarrenogenital de la 17-alfa-hidroxilasa, los niños no tienen. No tienen que cortisol, eso ya dijimos que es en todos. ACTH alta, por eso tienen la hiperplasia suprarrenal. Tienen aldosterona. ¿Por qué? Porque no se ocupa esa enzima para la síntesis de aldosterona, pero no tienen esteroides sexuales. Y uno diría, pues no hay problema. ¿Por qué debe de haber problemas si estamos hablando de un recién nacido? Pero sí hay problema. Y hay problemas, sobre todo, ¿verdad?, para los recién nacidos, niños, es decir, hombres. ¿Por qué? Porque acuérdense que la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios de los genitales en los niños implica que haya producción de andrógenos fetales, que son precisamente estos, DEA y sobre todo androstendiona. Y entonces no se puede formar. Y no se puede formar, alguien pudiera estar pensando, ah, bueno, pero ese es en corteza suprarrenal. Y nosotros ya vimos que la mayor producción de estos esteroides sexuales no es en corteza, es en gónadas. Jóvenes, la ausencia de la enzima es en el organismo. En el organismo, eso es lo que hay que ver. No solo la corteza suprarrenal no forma los andrógenos, gónadas gónadas no puede formar andrógenos. Entonces, ¿qué sucede? Que son niños.
que ahora nacen con errores en el desarrollo de sus genitales, ¿verdad? No se fusiona el pliegue de las bolsas escrotales, no se fusiona. Y entonces da la impresión de que esa hendidura que se forma junto con hipospadias, perdón, da la impresión de que es un introito a la vagina, que son labios mayores. Y entonces da la impresión que el falo, el pene, fuera un clítoris. Entonces los niños recién nacidos, con esta ausencia de la 17-alfa-hidroxilasa, nacen con ambigüedad de genitales. A veces no es posible distinguir así, a la vista, si son niños o niñas. Se tiene que hacer un estudio, ¿verdad? De este síndrome desde el punto de vista de las enzimas. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿verdad? Así es como se ve. ¿Qué pasa? Que la síntesis en estos niños se carga la aldosterona. Es la única vía que no está bloqueada. Entonces, estos niños tienen exceso de aldosterona, claro que van a tener hipertensión, ¿verdad? Van a tener a diferencia de los otros. Y así es como se estudia. Bueno, jóvenes, finalmente, médula suprarrenal, que aquí ocupamos, nos queda menos de un minuto. Bueno, ahorita que regresemos. Acuérdense que médula suprarrenal es como un ganglio del sistema simpático. Lo que va a sintetizar y secretar son catecolaminas. Y estos esquemas nos hablan de la síntesis. No sé si lo vieron en bioquímica, pero pues lo podemos revisar. Son 5 pasos. El aminoácido vuelve a ser tirosina. ¿Y por qué digo vuelve? Porque es el mismo aminoácido de las hormonas tiroideas. Y la enzima limitante, que así se llama porque es la primera, ¿verdad? Es la tirosina hidroxilasa. Ahí está en el lado izquierdo en español, del lado derecho viene en inglés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué producto se forma? La dopa, o más bien L-dopa, que es la dihidroxifenilalanina. Y ese es el precursor de la primera catecolamina, que es la dopamina. ¿Qué enzima es la segunda? La dopa descarboxilasa. Y se forma la dopamina. Y luego la dopamina, con el tercer sistema enzimático, que es la dopamina beta hidroxilasa, forma la segunda catecolamina, la noradrenalina. Y de la noradrenalina, la FNMT, porque es una enzima con este. Muy bien, jóvenes. Les voy a volver a compartir la pantalla para terminar este punto. Ay, se cerró el programa.
Bueno, aquí está, vamos a ubicarnos en esa última diapositiva. Y decíamos, aquí tenemos la síntesis de las catecolaminas y señalábamos que no importa si vemos del lado izquierdo o del lado derecho, recuérdense que esta estrategia o esta medida siempre se las he puesto a lo largo del curso para que nos demos cuenta que al ser un conocimiento científico, obviamente si el libro está bien hecho, no importa el autor, ¿verdad? Bien hecho quiero decir que no haya errores de la edición, no importa el autor, el conocimiento es el mismo. Y entonces concluimos, ¿verdad? Que a partir de la tirosina, la primera enzima es la tirosina hidroxilasa, se forma la L-dopa, la dihidroxifenilalanina. La segunda enzima es la dopa de carboxilasa o descarboxilasa y esa enzima lleva la síntesis de la primera catecolamina, la dopamina. Y a partir de la dopamina, por la acción de la dopamina beta hidroxilasa, se forma, ¿verdad?, la segunda catecolamina, que es la noradrenalina. Y finalmente, en el último paso, esta noradrenalina es el precursor de la adrenalina. La enzima, como tiene un nombre muy largo, ¿verdad?, feniletanolamina, N-metiltransferasa, acostumbramos representarla con sus iniciales FNMT. El esquema del lado derecho hasta ahí llega. Es interesante porque vemos ahí también las fórmulas estructurales de cada una de ellas y además es un esquema en la síntesis más completo porque fíjense cómo me está poniendo los cofactores de cada enzima, ¿verdad? Por ejemplo, la biopterina en el caso de la tirosina hidroxilasa. Fíjense cómo la dopamina beta hidroxilasa necesita vitamina C también como cofactor, que es el ácido ascórbico. Bueno, el esquema del lado izquierdo está también completo o más completo, porque si se fijan, una vez que termina la síntesis con la adrenalina, lo que viene hacia abajo es el catabolismo, es decir, cómo se metabolizan las catecolaminas. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que conocer, quizá si lo vieron en bioquímica ya lo saben, que hay dos sistemas enzimáticos que metabolizan a las catecolaminas, a la adrenalina y la noradrenalina, que son la llamada COMT, que es la catecol ortometiltransferasa, y la MAO, que es la monoamino oxidasa. Y entonces ahí tenemos los productos intermedios del catabolismo, del metabolismo de las catecolaminas, que finalmente, si se fijan, todos confluyen en la formación de un producto que es el común denominador como metabolito de las catecolaminas, que es el ácido vanilmandélico. Y esto a veces es importante conocerlo en clínica porque a veces si un paciente tiene un tumor de médula suprarrenal, por supuesto que ese tumor va a hipersecretar catecolaminas y por supuesto que la que más va a hipersecretar es adrenalina. La segunda es noradrenalina, pero a veces es difícil medir a estas hormonas en plasma por un motivo. Su acción es muy corta, muy breve, es decir, pocos minutos, quizá 2, 3 minutos. Y entonces, ¿qué se puede medir para de alguna manera tener un marcador indirecto de ellas? Sus metabolitos. Y entonces se puede medir, ¿verdad?, en orina sus metabolitos, este ácido vanilmandélico. ¿Sí? Esa es la aplicación. El tumor, porque con esto acabamos esta parte que faltaba, se denomina feocromocitoma, el tumor de médula suprarrenal, para que lo tomen en cuenta. Tampoco es frecuente, pero hay que tomar en cuenta. El cuadro clínico, pues es obvio que ya sabemos que estas catecolaminas, ¿verdad?, van a actuar con una hiperactividad del sistema simpático.
Y entonces es un padecimiento que lo que más lo caracteriza es la hipertensión. Es un padecimiento hipertensivo, igual que la enfermedad de Crohn que vimos en el hiperaldosteronismo primario, igual que el síndrome de Cushing. ¿Por qué me regreso a darles estos ejemplos? Jóvenes, porque así hay que estudiar. Es una estrategia, es decir, cuando yo ya tengo un conocimiento de una área de mi organismo, como es el sistema endocrino, bueno, pues pongo, ¿verdad?, los padecimientos que cursan con hipertensión. De hecho, ahorita que vimos síndrome suprarrenogenital, acuérdense que vimos el síndrome suprarrenogenital por, ¿verdad?, déficit, no de la 21 hidroxilasa. Esa es mi necesidad de aprendizaje. De la 17 alfa hidroxilasa va a ser un padecimiento hipertensivo. ¿Por qué? Porque está bloqueado el cortisol, está bloqueado los esteroides sexuales. La única vía que está libre es la de la aldosterona y eso es lo que los pacientes forman. Hasta cierto punto ellos tienen también hiperaldosteronismo, ¿verdad? Y con esto, jóvenes, bueno, este es como que un resumen, ¿verdad?, de todo lo que hemos dicho. La médula sintetiza y secreta las catecolaminas, sobre todo adrenalina, es la más importante. Fíjense cómo en el recuadro de abajo dice, la médula suprarrenal produce el 80% de toda la adrenalina que en mi organismo se forma. Compárenlo con la noradrenalina. Y el 80% de la noradrenalina no es de origen suprarrenal. Es a través de los nervios simpáticos, como ya lo conocíamos. Arriba nos regresamos para lo que acabamos de ahorita repasar o de aprender, si es que no lo sabíamos, que son catecolaminas porque son derivadas del aminoácido tirosina, igual que las hormonas tiroideas. Fíjense cómo hay que, ¿verdad?, ir integrando todo. La enzima limitante siempre es la primera. Cuando vimos síntesis de cortisol, dijimos la enzima limitante es la desmolasa. Bueno, aquí la enzima limitante también es la que inicia, es la tirosina hidroxilasa, ¿verdad? Y finalmente, las células de la médula que sintetizan las catecolaminas, quizá en anatomía las vieron, son las llamadas cromatinas, que su origen, ¿verdad?, es nervioso, es como, no son neuronas propiamente dicho, ¿verdad?, pero son células que así se ven todo, ¿no? Y finalmente hacia abajo, ¿verdad?, tenemos que, lo que decíamos, los efectos de catecolaminas se observan de inmediato. La vida media es muy corta. No se transportan como las hormonas tiroideas con formas. Pues yo ahí solo les puse algunos ejemplos, jóvenes, de los que vimos a lo largo del curso, ¿verdad? Ahí tenemos el efecto de estimular la actividad de bomba de corazón, aumentando por lo tanto, la presión arterial. El efecto sobre vasos sanguíneos. Acuérdense que el efecto sobre corazón es, veo que no puse ahí, pero es el receptor adrenérgico, el beta 1. Doctora, disculpe, creo que tiene problemas con su audio porque hay partes en donde no la escucho. No sé si les pasa a los demás compañeros. Anaí, tú me estás diciendo, ¿verdad? Sí, doctora. Qué bueno. Qué bueno que me lo dicen. ¿Cómo están los demás? ¿Me están escuchando o no? Hay partes en las que no la escucho yo tampoco, doctor. Ok, vamos a hacer esto, ¿verdad? Porque como ya vamos a pasar a páncreas, es importante que me escuchen. Saúl, ¿nos podemos salir y volver a ingresar? Por favor, quiero hacer esa maniobra para que me escuchen ahorita que vamos a ver páncreas. Sí, doctora. Muchas gracias.
Jóvenes, ¿aquí me escuchan bien? Sí, doctora. Sí, doctora. A partir de, ahorita me indican que les voy a abrir el programa y me indican a partir de cuál diapositiva fue que ya no me escucharon bien para poder retomar ahí. Y les decía, porque vamos a empezar con el último capítulo, ¿verdad? Glándulas, perdón, páncreas. Ajá, entonces, lo relacionado con la biosíntesis de los esteroides sexuales, ¿hay alguna duda, algo que haya quedado, dijéramos, confuso para poderlo retomar? Porque de alguna manera esta diapositiva obviamente se enlaza con esta última, que es la síntesis de lo que vimos, ¿verdad? En el caso de a partir de qué se sintetizan tanto las catecolaminas por la médula suprarrenal, como vimos son hormonas derivadas de la tirosina. Decíamos que la enzima limitante siempre va a ser la primera enzima en una vía de síntesis, en este caso le toca a la tirosina hidroxilasa, ¿verdad? Y ya vimos que no es una síntesis en cuanto a número de enzimas, para nada se parece, por ejemplo, a los corticosteroides suprarrenales, ¿verdad? Aquí estamos hablando de tirosina hidroxilasa, la dopa de carboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa y finalmente la FNMT. Estamos hablando solo de 4 enzimas. Para el cortisol, acuérdense, son 5, ¿verdad? Para la aldosterona son 7. Y entonces es más compleja la síntesis de los esteroides, de los, dijéramos, corticosteroides suprarrenales. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Lo que les decía yo en esta diapositiva es que la del lado derecho nos dice que cada sistema enzimático tiene al menos uno o dos cofactores que se necesitan para que el sistema enzimático actúe correctamente. En el caso de la tirosina hidroxilasa, eso lo vemos en el esquema del lado derecho. Tenemos a la biopterina, ¿verdad? Y ahí está cómo actúa como cofactor. Ahí tenemos a la vitamina C, que es el ácido ascórbico, siendo cofactor de la dopamina beta hidroxilasa para que se forme la noradrenalina, ¿sí? Y del lado izquierdo decíamos que lo que tenemos es el catabolismo o metabolismo de las catecolaminas. Les comentaba que esto es importante porque, ¿verdad? Como adrenalina, noradrenalina, son hormonas que actúan de manera muy breve, pocos minutos, quizá 2, 3, menos de 5 minutos, y se catabolizan. Entonces es difícil cuantificarlas en plasma. ¿Y qué es lo que podemos hacer en clínica? Medir sus metabolitos. Y en este caso, ¿verdad? Podemos medir los metabolitos intermedios, la metanefrina, que específicamente sería el primer metabolito de la adrenalina, o la normetanefrina, que es la de la noradrenalina, ¿verdad? O el ácido dihidroximandélico, que es el metabolito de ambas. O podemos medir el metabolito final, que es un reflejo de la síntesis de las dos, ¿verdad? Que sería el ácido vanil mandélico. Por eso es que es importante conocer esto, por la aplicación que puede tener en clínica, ¿sí? Comentábamos finalmente en este punto, ¿verdad? No olvidar que las células que sintetizan a las catecolaminas en médula suprarrenal, así se conocen como células cromafines, y son células de tipo nervioso semejantes a la glía, las células cromafines. Y recordar también, la importancia por la que estamos revisando este tema es porque el 80%, que es la mucho mayor parte de la adrenalina en todo el organismo, no es de origen neuronal, jóvenes, como la noradrenalina. Es de origen
en la médula suprarrenal. O sea que la adrenalina es más hormona que neurotransmisor por la intensidad de su secreción, ¿sí? Y los tumores de la médula suprarrenal, por supuesto que van a secretar más adrenalina que noradrenalina, ¿sí? Y decíamos que este tumor se le llama feocromocitoma. No es frecuente, pero lo tenemos que tomar en cuenta. ¿Y tomar en cuenta en quién? En aquellos pacientes que desarrollan hipertensión arterial. Porque claro, como hay un exceso de catecolaminas, entonces eso va a reactivar, a sobreestimular a los nervios simpáticos. Y entonces, ¿verdad? Los pacientes van a desarrollar la vasoconstricción generalizada, que ya sabemos, ¿verdad? Va a aumentar la RPT, la resistencia periférica, y es un padecimiento hipertensivo. Y aquí abro un paréntesis. Fíjense cómo hay que ir integrando, ¿verdad? Los pacientes con hipertensión puede ser primaria, idiopática, no vamos a saber la causa, pero al menos desde el punto de vista de endocrinopatías, cuéntenle lo que hemos visto, ¿verdad? Si un paciente tiene crisis hipertensiva, puede ser que tenga un feocromocitoma, no es lo más común. Quizá es mucho más común, no quizá, si no es seguro, síndrome de Cushing, que es hipertensivo. Y no nada más es feocromocitoma, puede ser la enfermedad de Cohn, el hiperaldosteronismo primario. Es más, si es un niño pequeño, recién nacido, lactante de pocos años, pues puede ser el síndrome suprarrenogenital por deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. Entonces, fíjense cómo hay que ir integrando, jóvenes, integrando todo esto, ¿verdad? Que no lo veamos por separado. ¿Por qué? Porque aunque hay enfermedades poco frecuentes, la hipertensión, jóvenes, es un constante en la medicina familiar, en la medicina general. Y claro, lo más común es que vaya a ser idiopática, pero no olvidar que hay estas endocrinopatías que hay que tomarlas en cuenta. La aldosterona, el exceso de catecolaminas, ¿verdad? El exceso de aldosterona por un tumor en la suprarrenal, por la falla enzimática. Es decir, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Bueno, jóvenes, no sé si tienen alguna duda, porque si no, nos vamos rápido a revisar nuestro capítulo de páncreas endocrino. Pero si tienen algún comentario, alguna duda, ahorita, ¿verdad? Abrimos este espacio para poder aclarar las dudas. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a ver páncreas endocrino. Si hay alguna otra duda, podemos regresarnos. No se les olvide, ¿verdad? Que podemos regresarnos, ¿sí? Voy a avanzar a la siguiente parte. Ahí está. Es nuestro capítulo 6. Bueno, ¿qué trascendencia tiene? Mucha, ¿verdad? Mucha. ¿Por qué? Porque pues, aquí está la enfermedad más frecuente. Enfermedad, no solo endocrinopatía. Enfermedad y a nivel mundial. En nuestro país, en nuestro estado. Y esa enfermedad más frecuente, sin lugar a dudas, es la diabetes mellitus. Entonces, no podemos, ¿verdad?, dejar de ver en un curso de fisiología páncreas endocrino. Son 4 temas, ¿verdad? Vamos a trabajarlos así en ese orden. La anatomía fisiológica, las 2 hormonas prioritarias de ese páncreas endocrino, que son insulina y glucagón, aunque sabemos que hay otros 2 productos hormonales ahí. Los mecanismos que regulan la secreción, especialmente de insulina y glucagón, y la aplicación clínica, la diabetes mellitus, ¿verdad? Y entonces empezamos, jóvenes. Son imágenes de Guyton. Es el capítulo 79, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues un esquema sencillo que nos recuerda que los islotes de Langerhans son, ¿verdad?, grupos de células que están entre los acinos pancreáticos. Recuerden que esos acinos son la porción exócrina. Las células, ¿verdad?, secretoras de los acinos, son quienes sintetizan y secretan el jugo pancreático.
Y entonces los islotes de Langerhans es la porción endocrina del páncreas. Cuando menos se han detectado hasta ahorita 4 diferentes variedades celulares, ¿verdad? Las células beta son las más abundantes. Aquí el dibujante pues las puso con ese tono medio gris, creo, o lila, ¿verdad? Como se ve. Y entonces son las más abundantes. Y son el sitio de síntesis y secreción de insulina. Son las únicas células. Pero además de insulina, también sintetizan y secretan otro péptido que se llama amilina. Y esto es importante, sí, jóvenes, ¿verdad? Es importante porque fíjense que la amilina es, vamos a verlo desde ahorita, como lo vamos a ir viendo rápido de una vez. La amilina, jóvenes, es un ejemplo de comunicación autócrina. ¿Por qué autócrina? Porque aunque no se ha podido todavía establecer de manera definitiva si tiene otras acciones, al menos se ha visto que inhibe la secreción de insulina. Entonces es un péptido, ¿verdad?, que actúa mediante esa comunicación autócrina. Ella misma libera y ella misma se inhibe. Es una comunicación autócrina. Luego tenemos a las alfa. Las alfas son las segundas en número, 25% nos dice Guyton. Y claro que ellas realizan la síntesis de la secreción del glucagón. Estas dos hormonas, acuérdense que son antagonistas entre sí. ¿Por qué? Porque a grandes rasgos el efecto de la insulina es un efecto hipoglucemiante. Por lo tanto, es la hormona que se va a secretar cuando tengamos hiperglucemia. En cambio, el glucagón es la hormona hiperglucemiante. De hecho, es la más importante de las 4 hormonas que forman nuestra respuesta a la hipoglucemia. Ya hemos dicho que esas 4 hormonas, inclusive el orden en el que actúan, es primero glucagón, sin lugar a dudas. Enseguida, ¿verdad? Tenemos a las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. En tercer lugar, tenemos a los glucocorticoides, el cortisol. Y en cuarto lugar, a la hormona de crecimiento. Esa es nuestra batería de hormonas para cuando estamos en hipoglucemia, por ejemplo, si no hemos desayunado ahorita. Ellas nos mantienen, ¿verdad? Habitualmente lo que hacen es estimular glucogenólisis y gluconeogénesis para sacar glucosa de estos procesos bioquímicos del hígado, ¿verdad? Eso es lo que hacen y por eso podemos durar en ayuno, inclusive no nada más horas, varios días, pero claro, hay una reserva, jóvenes. Hay una reserva y no podemos considerar de que voy a dejar de comer una semana, ¿verdad? No, esa reserva está limitada. Las células delta, pues son ya menos numerosas y las células PP, ¿verdad? Pues son las menos numerosas. Aquí no están representadas las PP, las delta sí están ahí con color amarillo, ¿no? Su citoplasma. Esas, que representan un 10%, son en donde ocurre la síntesis y secreción de somatostatina pancreática. Y de una vez le vamos a poner, para hacerlo sencillo. Recuerden, ¿verdad?, que se le puso ese nombre porque tiene la misma estructura química que la somatostatina de hipotálamo, la hormona inhibidora de hormona del crecimiento. La misma, tiene 14 aminoácidos. Y entonces aquí, siempre que hablemos de ella, le tenemos que poner el apellido pancreático porque la somatostatina hipotalámica, ¿verdad?, es la original, dijéramos la que se descubrió primero. ¿Y qué efecto va a tener esta somatostatina aquí en páncreas? Ahora es un efecto parácrino, jóvenes, parácrino. Va a actuar sobre la célula alfa y sobre la célula beta, inhibiendo la secreción de insulina y de glucagón. Fíjense, la amilina fue autócrina, la somatostatina es parácrina. Controla, ¿verdad?, inhibiendo la secreción de la célula beta, la insulina, e inhibe también la secreción de la célula alfa, el glucagón. Y finalmente las células PP, así se les puso porque son las menos ahorita conocido. Este péptido es un polipéptido pancreático.
¿verdad? Y por eso se les puso a las células de esa forma. Muy bien, jóvenes. Vamos a avanzar y entonces, ¿qué tenemos aquí? La síntesis de las dos hormonas. Por supuesto, ¿verdad? Que las dos hormonas son proteínas o polipéptidos, son de esa estructura. Y entonces, ¿qué tenemos en esta figura? Representado es de Guyton, acuérdense, es el capítulo 79, es la figura 2, ¿sí? Primero recordar, el gen, el gen que tiene la información para sintetizar a la insulina, se localiza en el brazo corto del cromosoma 11. De hecho, la localización exacta es 11p15.5. No sé, seguramente algo de esto van a verlo este año en genética. ¿Por qué es importante? Al menos que este gen sí lo conozcamos aquí en fisiología, porque vamos a ver cómo hay pacientes que obviamente son diabéticos o desarrollan diabetes mellitus porque no expresan ese gen. Y entonces, si no se expresa, pues no se sintetiza insulina. Y entonces esos pacientes, ¿verdad? Al no tener nada de insulina, van a desarrollar la diabetes en clínica, que es la tipo 1, que es insulino dependiente por necesidad. Como no hay nada de insulina, no hay nada de reserva de insulina, a fuerza esos pacientes requieren, para controlar su diabetes mellitus, de la administración de insulina exógena. ¿Cuáles son las etapas? Miren, vean el esquema de arriba. El esquema de arriba es la etapa intermedia, no es la primera. Por lo tanto, vemos el recuadro que les preparé ahí abajo. Es una proteína, entonces, pues la síntesis, el mecanismo de síntesis es la síntesis proteica, ¿verdad? Se forma el RNA mensajero, se va al citoplasma, el RNA mensajero, y en los ribosomas, ahí está, se forma el primer precursor. Y el primer precursor se llama preproinsulina, que significa precursor de la proinsulina. ¿Cómo es su estructura? Es una cadena de aminoácidos. Entonces, la estructura es primaria. No tiene puentes de bisulfuro. Los únicos enlaces que tiene esa preproinsulina es el enlace peptídico. Claro, no tiene acciones. Si se queda así como se forma en los ribosomas, carece de acciones. Tiene que irse al retículo, a los túbulos del retículo, en donde van a ocurrir, junto con el Golgi, las modificaciones post-traduccionales. Y entonces, ¿qué pasa en el retículo? Que miren cómo esa cadena lineal de aminoácidos se pliega en espiral. Se pliega. ¿Y cómo se mantiene en esa posición? Vean, los dos puentes de disulfuro entre los extremos. Y aparte un tercer puente en la llamada cadena A. ¿Por qué? Porque la insulina como tal, es decir, ya la hormona, ¿verdad? La encontramos como producto de la actividad del Golgi. En el Golgi, ¿qué ocurre? Que como vemos, esa proinsulina ya tiene la cadena A de aminoácidos, tiene la cadena B, pero ambas están unidas por un péptido conector que se le llama el péptido C. Cuando está como proinsulina, ya empieza a tener efectos, pero solo un 20%. Eso quiere decir que si la síntesis se detiene aquí, claro que se va a desarrollar diabetes mellitus, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace el Golgi? Pues el Golgi empaca en vesículas o granos secretorios y al mismo tiempo le retira el péptido conector. Y ya queda por un lado, como lo vemos, la insulina como tal, con su cadena alfa, su cadena B o su cadena A, su cadena B de aminoácidos, unidas ambas por los dos puentes de disulfuro y aparte el tercer puente en la cadena A. Esa es la insulina activa. El péptido C pues queda ahí libre. Cuando se secreta, ¿verdad? La insulina, aquí está, otra vez es figura de Guyton, muy buena, sencilla y muy buena. Cuando se secreta, ahorita vemos, pero vean ustedes las vesículas secretorias al lado derecho, que tiene esos circulitos de color morado, lila. Entonces se secreta obviamente la insulina ya como tal, pero también se secreta el péptido C.
Es más, a veces se secreta hasta un poco de proinsulina. ¿Para qué sirve la insulina? Pues la insulina es la hormona, ahorita vamos a ver para qué sirve. ¿Para qué sirve el péptido C? No tiene acciones hormonales, pero se utiliza como un marcador. ¿Un marcador de quién? De la insulina. Jóvenes, a veces es necesario en clínica conocer si el páncreas del paciente está sintetizando insulina. Y uno diría, ¿y por qué no la mides en plasma? Porque resulta que estos pacientes desarrollan anticuerpos antiinsulina y entonces neutralizan a la insulina. Y si yo quiero saber si el páncreas tiene reserva funcional para sintetizar insulina y el paciente tiene anticuerpos antiinsulina, pues yo puedo medir el péptido C. ¿Por qué? Porque recuerden aquí, por cada molécula de insulina hay una de péptido C. ¿Sí? Entonces se utiliza, como dice ahí, ¿verdad? Como un marcador indirecto de la síntesis y secreción de insulina. ¿Y eso por qué, jóvenes? Porque en el tratamiento de la diabetes, pues va a haber fármacos que estimulan la secreción de insulina. Ese grupo de fármacos son las sulfonilureas. Se usan mucho en clínica. Pero claro, yo tengo que tener la seguridad de que el paciente tenga reserva funcional de la célula beta, que significa que sí está sintetizando y que puede secretar insulina. Imagínense que no haya esa reserva funcional, ¿para qué le voy a dar las sulfonilureas? No le van a controlar su diabetes, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Nos vamos aquí y a ver el mecanismo de síntesis, perdón, de secreción. Obviamente, como la insulina, el efecto es hipoglucemiante, pues el estímulo más importante para secretar la insulina, ahí está señalado. La figura esta de Guyton, que es muy buena, la empezamos por la columna izquierda. Y esa columna izquierda, ¿verdad? Es la que nos está diciendo cuál es el estímulo para que se secrete insulina. Y el estímulo es la hiperglucemia, jóvenes. La hiperglucemia. Entonces, entre más hiperglucemia, obviamente va a haber más secreción. Lo contrario es válido. Lo contrario es que la hipoglucemia inhibe la secreción de insulina, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con la célula beta? Que al tener esa hiperglucemia, va a ingresar más glucosa a la célula beta por la vía de ese GLUT. Acuérdense que los GLUT son los transportadores de glucosa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese exceso de glucosa que ingresa a las células beta, pues va a ser metabolizada. Metabolizada hasta formar un aumento o un exceso de ATP. Y ese exceso de ATP, ¿qué es lo que hace? Hay unos canales de potasio que la célula tiene. Y esos canales de potasio son dependientes de ATP. ¿Y eso qué significa? Que para que los canales estén activos, abiertos y permitan que el potasio salga, el nivel de ATP debe de estar inhibido. Cuando cuando el ATP aumenta por consecuencia de la hiperglucemia, ese exceso de ATP, fíjense qué es lo que hace, lo cierra, los inactiva. Y entonces el potasio no puede salir. Y al no salir el potasio se queda en el citoplasma y obviamente produce la depolarización de la célula beta. No es una célula excitable, pero así funciona esto, ¿verdad? Así funciona. Y esa depolarización es percibida por los canales de calcio que también tiene la célula beta. Hagan de cuenta como si fueran los botones o los terminales axónicos de las neuronas. Y entonces se activan los canales de calcio por esa depolarización, entra el calcio y claro que el mecanismo de liberación
de esta hormona y de las que se almacenan en vesículas, como es esta, es como los neurotransmisores, exocitosis dependiente de calcio, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay hipoglucemia? Bueno, pues entonces lo que entendemos es que si hay hipoglucemia, pues obviamente el GLUT2, que se considera que actúa como el sensor de la glucemia, es un transportador que actúa como sensor de la glucemia. El GLUT2 no va a ingresar glucosa. Y si no se ingresa glucosa, el nivel de ATP que la célula va a tener es el basal. Y con un nivel basal o disminuido de ATP intracelular, los canales de potasio están activos, ¿verdad? Y entonces el potasio está saliendo, la célula no se depolariza. No se depolariza. Y si no se depolariza, los canales de calcio no se activan. Y si no se activan, no entra calcio. Y si no entra calcio, no se secreta insulina. Fíjense ahí la aplicación clínica, jóvenes. Hay una secreción basal. Esa secreción basal, ahí está puesto en el segundo renglón, que ocurre cuando la glucemia es basal. Y la glucemia basal, que nos da Guyton, sabemos que hay rangos, ¿no? Hay quien nos dice de 70 a 90 o de 70 a 100. Bueno, pues este es el rango que nos da Guyton, 80 a 90 miligramos sobre decilitro. Con esa glucemia, la secreción basal de insulina corresponde a 25 nanogramos por minuto por cada kilogramo de peso corporal. Esa es la secreción basal. A partir de ahí aumenta o disminuye, ¿sí? ¿Qué aplicación clínica tenemos? Esta, jóvenes, la de los hipoglucemiantes orales, otra vez, las sulfonilureas, que ¿qué es lo que hacen? Aumentar la secreción de insulina. ¿Y cómo lo logran? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Fíjense en la figura, eso de letras rojas, yo se los puse. Las sulfonilureas de primera y de segunda generación, ¿verdad? Lo que hacen es inhibir, bloqueando a los canales de potasio. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que ya explicamos, el potasio no sale de la célula beta, se queda en el citoplasma. Eso le hace ganar cargas positivas a la célula beta, la depolariza y eso activa los canales de calcio y entonces pues aumenta la secreción de insulina. Ese es el efecto de las sulfonilureas. Las de segunda generación, como la glibenclamida, ya lo verán esto en detalle, creo yo, el año que entra, ahora en farmacología, y por supuesto en quinto año en su curso de endocrinología, ¿sí? Bueno, avanzamos y ahora que tenemos esto, jóvenes, muy importante. Cuando tenemos hiperglucemia, esta también es gráfica ahí de Gaito. La secreción de insulina tiene dos fases y está muy bien representada en esta gráfica, ¿verdad? La secreción también se mide la concentración en el plasma en microunidades internacionales por mililitro. Por eso la gráfica está en esas microunidades. Y entonces, fíjense cómo ocurre. En la primera fase, esta fase es la que responde primero cuando tenemos hiperglucemia, por ejemplo, cuando acabamos de comer. A los 3 minutos, máximo 5, empieza ese pico que fíjense cómo hace aumentar el nivel basal de insulina, que está muy bajo. El nivel basal es 5 o menos de 5 microunidades por mililitro. Y fíjense cómo lo hace aumentar, ¿verdad? No 10, 20, hasta 20 veces. Pero, ¿qué pasa? Que ese pico dura, si mucho, 5 a 10 minutos. Y luego empieza una caída. ¿Y cuál es el mecanismo de esa primera fase, de ese primer pico de hipersecreción de insulina? Y nos dicen todos los autores que es la insulina que está de reserva en esas vesículas secretorias. Se continúa con una segunda fase. Y esta segunda fase, si se fijan, la gráfica está bien hecha, implica que de estar cayendo la secreción, vuelve a subir. Y de hecho, fíjense cómo esa segunda fase es más prolongada. Y es de mayor nivel. Fíjense el aumento que puede tener, ¿sí? Y esa segunda fase, al cabo de 2 a 3 horas de que empezó la hiperglucemia, inclusive tiene una meseta, ¿sí? ¿Y a qué se debe esa segunda fase? Esa segunda fase es también algo de la insulina ya almacenada en las vesículas de reserva, pero también
esa segunda fase depende de la nueva síntesis de insulina. Entonces, ahí hay dos componentes, ¿sí? Algunas veces los pacientes diabéticos son o desarrollan la diabetes porque la primera fase les funciona, la segunda no. Entonces, por eso es importante conocer estas dos fases. Aquí tenemos, ¿verdad?, cómo a nivel experimental, ¿verdad?, en animales de experimentación, si se les retira el páncreas, vean cómo inmediatamente las consecuencias metabólicas, jóvenes, no nada más con glucosa, con carbohidratos, que obviamente hay una hiperglucemia, también con lípidos. Vean, no hay insulina, el nivel de los ácidos grasos libres va a aumentar importantemente y por lo tanto la cetogénesis a nivel hepático, acuérdense, ¿verdad? El ácido beta-hidroxibutírico, el acetoacetato. Entonces, la carencia de insulina no produce nada más los problemas por la hiperglucemia, también los produce por la lipólisis aumentada y la cetogénesis aumentada. Por eso se genera el coma cetoacidótico, porque la insulina, jóvenes, una de sus acciones es inhibir a la lipasa hormonosensible. Ya lo vamos a ver aquí enseguida. Aquí está la secreción, ¿verdad? La secreción basal, que como decíamos, ¿verdad? Cuando la glucemia es normal, aquí está, en 100 un poco menos, 70, 80, ¿verdad? 90. Y fíjense cómo aquí abajo pusieron concentración plasmática de insulina, ¿verdad? En realidad aquí es un error de la gráfica, aquí es la glucemia, lo que está en el eje horizontal. En el eje vertical está la secreción de insulina. Entonces vean aquí, ¿verdad? Cómo con la glucemia normal, la secreción de insulina es pequeñita, pequeñita, ¿verdad? Si la vemos en microunidades, lo que yo les decía, vean cómo está por debajo de 5, por debajo de 5. Y vean cómo a medida que la glucemia aumenta, imagínense el paciente con coma diabético que llega a tener no el doble, el triple, 4 veces, 5 veces, 6 veces o más glucemia. 600 miligramos, 800 miligramos. Oigan, el plasma es un almíbar. Y vean la secreción de insulina, claro, en un paciente con respuesta normal, ¿verdad? El diabético pues no puede responder, por eso tiene la diabetes. Aquí está el receptor. Es un receptor peculiar. ¿Es un receptor de membrana? Sí, ahí está el esquema de la membrana celular. Este esquema también lo tienen en Guyton, es la figura 3. Y bueno, es un receptor que se denomina receptor de tirosina sinasa, porque fíjense cómo este receptor es un tretámero. Tiene 2 subunidades alfa y 2 beta. Las beta, las alfa, como las vemos en el lado extracelular, ¿verdad? Son las que tienen el sitio de unión a la insulina. Son 2, ¿verdad? 2 moléculas. Vean cómo están unidas por los puentes de bisulfuro y cómo las porciones transmembranales son las subunidades beta, que en el interior, en el citoplasma, el segmento más inferior es el que tiene función de tirosina sinasa. ¿Qué significa? Pues es una sinasa. Entonces es una fosforilasa. Va a fosforilar residuos de tirosina, ¿verdad? Y este receptor, pues obviamente cuando la tirosina se une, pues va a tener múltiples acciones. Miren, vamos a ver la primera. Y ahí yo quiero que ustedes me contesten. ¿Cuál es la primera? Que la insulina, al actuar en su receptor, y va a actuar especialmente, fíjense, ¿en qué tejidos? Por supuesto, hígado. Por supuesto, músculo esquelético y por supuesto, lo que no nos gusta tener mucho, que son los adipocitos. Por supuesto, ahí. Y entonces, ¿qué va a hacer para que el efecto sea hipoglucemiante? En esos tejidos, que es lo que más tenemos, músculo, hígado, el órgano más pesado, adipocitos, que ahora tenemos demasiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer la insulina para bajar la hiperglucemia postprandial? Pues va a hacer eso que dice aquí el esquema. ¿Qué va a hacer, jóvenes? Hacer que se exprese más un GLUT. Y ahí es donde yo quiero que ustedes le pongan el número, porque hay cerca de 20 GLUTs diferentes. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5. Entonces, ese GLUT, ¿cuál es? Y no vayan a decir que el 2.
porque el 2 lo acabamos de ver, ¿verdad? GLUT 4. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién me contestó? ¿Daniel? Sí, doctora. Es correcto. Y les decía yo, no van a decir el 4, perdón, no vayan a decir el 2, miren el 2. El 2 es el sensor de la glucemia para la célula beta. Es el 4, jóvenes. No vayan a decir el 5, al menos de los que conocimos bien, porque acuérdense que el 5, ¿verdad? Es el que participa en la absorción intestinal y renal de la fructosa. O sea, cada GLUT tiene su acción. Hay GLUTs que no son inducidos por insulina. Este sí, el GLUT4, que es el que expresa hepatocito, músculo y adipocito, es dependiente de insulina. Por eso es que si el paciente no tiene insulina en la diabetes mellitus, pues no va a expresar el GLUT4. Y entonces la insulina no va a poder ser captada ni por hígado, ni por músculo esquelético, ni por adipocitos. La insulina se queda en el plasma y crea la alteración metabólica número 1 de la diabetes, que es la hiperglucemia. Claro, tampoco la insulina, la falta de insulina, va a expresar otros sistemas enzimáticos. ¿Cuáles? Pues los de la utilización de la glucosa. Y entonces los pacientes que van a utilizar, pues si no utilizan glucosa para fuente de energía, para formar ATP, jóvenes, ¿cuál es el segundo elemento que les puede proporcionar energía a nuestras células? ¿Cuál es el segundo? Los lípidos, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos hace rato? Si no hay insulina, eso lo vimos aquí ahorita, hace unos instantes, claro que vamos rapidito, pero lo vimos aquí. Fíjense, ahí está la hiperglucemia. ¿Por qué? Porque la falta de insulina impide que se exprese el GLUT4 en estos tejidos, obviamente, que acabamos de mencionar. Pero también aquí vimos este esquema. La falta de insulina activa a la lipasa hormonosensible. No es cualquier lipasa, no es cualquiera. Tiene que ser lipasa hormonosensible. Y esa, ¿verdad? Al activarla, es la que cataboliza los triglicéridos. Y por eso es que aumentan los ácidos grasos y por eso el hepatocito los convierte en cuerpos cetónicos y de ahí que se va a desprender la hiperglucemia y el riesgo del coma diabético cetoacidótico. Fíjense ahí otra cuestión. Hay pacientes que tienen aunque sea un poco de insulina. No es lo normal, ¿verdad? Pero tienen un poco. ¿Qué sucede con esos pacientes? ¿Van a tener hiperglucemia? Claro que sí, pero no tienen lipólisis aumentada. El tener una poca, aunque sea una microunidad por mililitro, en adelante, eso hace que la lipasa se inhiba. Entonces son pacientes que tienen hiperglucemias exageradas, pero no tienen cetoacidosis. Tampoco podemos decir que les va muy bien, porque ellos van a desarrollar el segundo coma, que por si fuera poco, es más grave. Produce más rápido la muerte que el cetoacidótico. Ese segunda coma es resultado de la hiperglucemia ter. Muy bien, jóvenes, pues vamos a terminar ya en unos minutos. Les vuelvo a compartir la pantalla. Ay, se me cerró.
Espérenme tantito, voy a volver a abrir el programa. ¿Dónde estamos aquí? Ok. Muy bien, vamos a ubicarnos en la diapositiva. Muy bien, estábamos en esta diapositiva, jóvenes, comentando cómo a partir de ese déficit de insulina de estos pacientes, ¿verdad? Van a desarrollarse las complicaciones agudas que llegan a ser mortales si no se revierten, que son los estados de coma. Y decíamos, ¿verdad? Si no hay insulina, nada ya de reserva, va a haber una hiperglucemia, pero también va a haber una lipólisis con cetogénesis aumentada, porque la lipasa hormonosensible, al no recibir el efecto de la insulina, se activa además. Hay otros pacientes, y entonces el coma es el coma cetoacidótico, que es el más común coma. Ese coma, aunque es grave, el organismo lo tolera más. Hay más tiempo para que el organismo se recupere. El segundo coma, jóvenes, es el que desarrollan pacientes que tienen, aunque sea un poco de insulina, aunque sea un poco de reserva. Y entonces los pacientes siguen y van a tener la hiperglucemia, inclusive hasta mayor que la del coma cetoacidótico, porque son hiperglucemias no de 400, no de 500, 600, de 800, de 900, de 1000. Decíamos, eso es una miel en lugar de plasma, ¿verdad? Es una miel, es un almíbar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ellos, al tener poca insulina, esa poca insulina les inhibe a la lipasa hormonosensible, no desarrollan la lipólisis, no desarrollan la cetogénesis. Por lo tanto, el coma no es cetoacidótico, sino que el coma es ocasionado por esa hiperglucemia tan severa. ¿Y cómo se llama ese coma? Recuerden que la insulina, junto con el sodio y junto con las proteínas, ¿qué efecto tienen, jóvenes? A nivel de el agua del plasma. ¿Qué acción tienen? ¿Qué efecto tienen? Jalan agua Son osmóticas, ¿verdad? Y entonces, al haber una hiperglucemia tan severa, el coma se vuelve hiperosmolar. Y ese coma, jóvenes, a veces ocasiona la muerte en horas. En horas. Fíjense, el cetoacidótico a veces tiene una evolución de días y si hay un tratamiento con insulina, obviamente corrigiendo también la acidosis, ¿verdad? Con bicarbonato, con soluciones parenterales, etcétera, etcétera, los pacientes se recuperan. En el hiperosmolar tenemos que actuar rápido para bajar esa osmolaridad tan terrible que está ocasionando la hiperglucemia severa. ¿Sí? Vamos a avanzar, ya vamos más allá de la mitad, esta ya la vimos, también ya vimos el receptor de insulina, ¿verdad? Y aquí están las otras acciones. Vean, ¿verdad?, cómo un nivel de insulina normal se requiere para una síntesis proteica adecuada. Eso quiere decir que la insulina tiene efecto anabólico proteico. Y eso hace que la insulina también, ¿verdad?, sea una hormona que controla nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. ¿Cómo aplico eso en clínica? Jóvenes, ¿qué dato clínico va a tener un niño en la primera, segunda infancia? Un joven que desarrolle diabetes mellitus como consecuencia de la pérdida de la insulina y la pérdida de su efecto anabólico proteico. ¿Qué dato clínico va a tener? El adulto no, pero el niño sí, el joven también, el adolescente. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Como las hormonas tiroideas. ¿Qué va a tener ese niño? obesidad. Exactamente. El niño, ¿verdad? Va a desarrollar alteraciones en su crecimiento, como la insulina es anabólica proteica, ¿junto con quién?
con la hormona de crecimiento, junto con el cortisol a concentración normal, junto con las hormonas tiroideas, los esteroides sexuales y la insulina. Ese es el cóctel de hormonas que necesitamos para que nuestro crecimiento en la infancia y la adolescencia sea el correcto. Entonces, niños, porque hay niños de 5, de 6, de 8, de 10 años con diabetes. Hay jóvenes, adolescentes con diabetes. Y si uno no da el tratamiento correcto, van a tener retraso en el crecimiento. Retraso en el crecimiento, para que no lo olvidemos. Vuelvo a repetir todo ese cóctel de hormonas, ¿verdad? La del crecimiento, claro. Hormonas tiroideas, claro. Pero también glucocorticoides, insulina y los esteroides sexuales. Ustedes están en esa última etapa del crecimiento por su edad, ¿verdad? Y ahorita quien los va a hacer desarrollar su estatura que les corresponde en base a otros factores. No olvidar el genético, pues la información genética, ¿verdad? Que nos determina. No olvidar el factor nutricional. Por eso es tan importante la alimentación. No olvidar la actividad física. Recuérdense cómo la actividad física estimula la secreción de hormona de crecimiento. El dormir bien. Recuerden cómo la hormona de crecimiento se secreta en picos en el sueño, no REM, el sueño de ondas lentas. Fíjense cómo aplicar todo esto, ¿sí? Obviamente, ¿verdad? También la insulina promueve la síntesis del glucógeno, no su degradación. La insulina hace que la glucosa sea captada y que la glucosa sea almacenada, aquella glucosa que la tenemos en exceso, ¿verdad? Porque la que tenemos en exceso, pues la tenemos que utilizar. Aquí están las acciones, jóvenes. Ya nos faltan 3 diapositivas. Fíjense las acciones. ¿En dónde? Hígado, adipocito y músculo esquelético. Sobre todo, ¿verdad? Los otros músculos también, pero pues músculo esquelético es el 40% de nuestro peso corporal. Y vean las 4 acciones. Así, las 4. Y vean cómo la número 1 es hipoglucemia. Es la hormona hipoglucemiante. ¿Cómo se logra la hipoglucemia? Ahí están los 3 mecanismos prioritarios. Aumenta la captación de la glucosa. Células diana, acuérdense que son las que tienen receptores de insulina, ¿verdad? Por ejemplo, la neurona pues no tiene receptores de insulina, ¿sí? Entonces, eso es un mecanismo que uno diría, ¡qué barbaridad! ¿Por qué no tiene receptores de insulina? Pues es un mecanismo de protección. Imagínense que las neuronas fueran dependientes de la insulina para su consumo de glucosa. ¿Qué harían los pacientes con diabetes mellitus? De por sí que ya tienen tantas alteraciones metabólicas, ahora un problema cognitivo, un problema de función del sistema nervioso central. Es un mecanismo de protección. No, el consumo de glucosa por las neuronas no es dependiente de insulina. ¿Por qué no es dependiente? Porque seguramente el GLUT que expresan las neuronas será el 4. ¿Cómo la ven? Las neuronas expresarán para su captación y utilización de glucosa el GLUT4 o será otro. ¿Cómo será, jóvenes? Es el 3. ¿Verdad, Daniel? No puede ser el 4, ¿verdad? No puede ser el 4 porque acuérdense que el 4 es el inducido por insulina. Y estamos viendo, ¿verdad? Que el 4 no lo expresan las neuronas. Expresan otros que no son inducidos por insulina. El 1 no es inducido por insulina, el 3 tampoco, ¿verdad? Entonces expresan estas variedades. Y bueno, cuando la glucosa, cuando la insulina actúa y expresa más, inserta más GLUT4 en la membrana, obviamente la glucosa del plasma pasa al interior de las células y eso disminuye la glucemia. Por si fuera poco, ahí está el segundo mecanismo. Estimula la síntesis del glucógeno. Inhibe la glucógenolisis. Claro, la insulina promueve la formación, no el catabolismo. El catabolismo es lo que hace el glucagón. Y también inhibe la gluconeogénesis. Entonces, por eso es hipoglucemiante. Miren la lipólisis. La insulina inhibe la lipólisis, ¿verdad?
Y la inhibe, ¿verdad? Porque dijimos, la insulina inhibe la acción de la lipasa hormonosensible. Ese es el sistema enzimático. Vean cómo la insulina disminuye la concentración de aminoácidos en el plasma. ¿Por qué? Porque está estimulando la síntesis proteica. Y finalmente, esto que lo debemos de tener en cuenta, jóvenes. La insulina disminuye la concentración sérica, la concentración plasmática del potasio. ¿Por qué? Porque la insulina estimula la captación de potasio en las células. Y esto es importante, sí, porque fíjense, otro problema más de los pacientes diabéticos. Otro problema más, jóvenes. Ya no nada más es que tenga hiperglucemia, ya no nada más es que tenga lipólisis aumentada, cetogénesis aumentada y cetoacidosis, sino que ahora no tiene insulina. ¿Cómo va a manejar su potasemia, su potasio sérico? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Cómo va a manejar el paciente diabético su potasio? ¿Va a tener tendencia a qué? ¿Hay hipercalemia? A ¿verdad? A hiperpotasemia o hipercalemia, como le llamamos. Y entonces ahí también nosotros tenemos que ser cuidadosos como médicos. A la hora que estemos tratando a un paciente diabético en estado de coma y empecemos a administrar la insulina, tenemos que vigilar el potasio, ¿verdad? Porque la insulina lo va a disminuir. Y entonces tenemos que vigilar que el potasio no se vaya a ir ahora a hipocalemia, ¿sí? Muy bien. Aquí es otra cuestión, ¿verdad? Que nos demuestra el efecto anabólico proteico. Fíjense, aquí nos está diciendo, es un experimento de laboratorio. A animales de laboratorio se les quitó el páncreas y se les quitó la hipófisis. A las ratas Wistar. Si se administra la hormona de crecimiento, vean cómo, ¿verdad? El crecimiento vuelve a acelerarse, pero poquito. Si se administra la insulina, se acelera un poco más. Pero cuando se administran las dos hormonas, vean cómo el crecimiento aumenta. Eso se llama acción sinérgica. Las hormonas que estimulan el crecimiento tienen efecto sinérgico. Quiere decir que las dos, ¿verdad?, se ayudan a tener mayor resultado. Y aquí tenemos ya la clínica, jóvenes, la clínica. La clínica tiene que ver con las alteraciones que los pacientes van a expresar. Y una muy común, ¿verdad?, es la resistencia a la insulina, que significa que el paciente no tiene problema de insulina, tiene problema de respuesta a la insulina. ¿En qué casos? Pues vean ahí, no nos da tiempo de verlos todos con detalle, pero al menos miren el primero, el que esté en primer lugar, y eso que tiene que ver con nosotros ahorita, que pues por esto de la pandemia y quedarnos todo el tiempo resguardados en casa, hemos comido más, hemos tenido menos actividad física y entonces muchas personas hemos desarrollado sobrepeso al menos, o inclusive obesidad, ¿verdad? Y fíjense cómo ahí, sobre todo, el aumento de la grasa visceral. ¿Por qué ocurre la resistencia a la insulina? Porque entre más adipocitos desarrolle mi organismo, los receptores de insulina se expresan a la baja. Hay una regulación a la baja. Y eso, fíjense qué maravilloso es, porque hay pacientes que de la resistencia pasan a la diabetes mellitus y son pacientes con sobrepeso, ya con obesidad. Jóvenes, si estamos diciendo que ese sobrepeso, ese exceso de adipocitos, esa obesidad, regula a la baja los receptores, ¿cuál será el tratamiento de estos pacientes jóvenes? Y a veces con esa sola medida tienen. ¿Qué tendremos que darles a estos pacientes con sobrepeso y obesidad? Para que vuelvan a recuperar su metabolismo de la glucosa normal. ¿Cómo tendremos que tratarlos? ¿La actividad física? Uno, ¿verdad? La actividad física fundamental. Y dos, que también es fundamental. ¿Por qué subió de peso? ¿Por qué subí de peso? ¿Por qué desarrollé la obesidad? Porque O no hice la actividad. alimentación. Porque comimos en exceso. Entonces, fíjense, hay pacientes diabéticos de la llamada diabetes tipo 2,
de la tipo 2, que no es insulino dependiente. Es la que se genera por la resistencia a la insulina, precisamente, ¿verdad? Y esta causa número 1. Entonces, a veces estos pacientes que desarrollan la diabetes tipo 2 por el sobrepeso, la obesidad, la falta de actividad física, jóvenes, su tratamiento es dieta de reducción equilibrada suficiente para recuperar el peso ideal y actividad física. Y con eso vuelven a recuperar su metabolismo de la glucosa. Fíjense, no necesitan farmacoterapia ni insulina, ¿sí? Fíjense las otras causas, ya las habíamos visto, exceso de glucocorticoides, el Cushing, ¿verdad? Endógeno y exógeno. Exceso de hormona de crecimiento, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En la acromegalia. En el embarazo hay diabetes gestacional, es muy común, ¿verdad? Y hay todas estas alteraciones que por supuesto véanlas, es una tabla de Guyton, ya no nos da tiempo de verlas todas con detalle. Vean cómo hay anticuerpos que van en contra del receptor de insulina. Fíjense, en la diabetes, ¿verdad? Tipo 1 puede haber anticuerpos en contra del receptor o en contra de la célula beta y la destruyen. La tipo 1 tiene un fondo autoinmune muy importante. Ahí están la tipo 1 y tipo 2, jóvenes. Es también de Guyton esta tabla. No necesitan copiarla. Vean, la tipo 1 es la del joven, la del niño, la del adolescente. O sea, antes de los 20 años inicia. La tipo 2 es del adulto joven y de ahí en adelante, por arriba de 30 años. Fíjense cómo en el tipo 1 el peso lo maneja normal o a la baja. Pero el tipo 2 es la obesidad, el sobrepeso. Y fíjense cómo vuelven a recargar, sobre todo ese aumento de la grasa visceral. Ese aumento. La insulina plasmática en la tipo 1, pues está tan baja o a veces ya no hay, que por eso esa tipo 1 se llama diabetes mellitus insulino dependiente. En cambio, fíjense la 2. O es normal o inclusive a veces hay un exceso de insulina compensador, pero acuérdense que como los receptores están a la baja, pues no actúa, ¿verdad? La insulina. El glucagón, ¿verdad? Aquí, pues en el tipo 1 está alto, puede suprimirse, dice, en el otro, en la tipo 2 está alto, pero es resistente a la supresión. Es otra característica. ¿Cómo está la glucosa plasmática? Elevada en los dos. No le pusieron adjetivo calificativo, ¿verdad? Pero ustedes digan, ustedes pónganselo, ¿en cuál de los diabetes la hiperglucemia será mayor, jóvenes? ¿De qué va a depender eso? Lo vimos en una gráfica. Va a depender de la insulina. ¿Qué diabetes tiene menor insulina? Y ahí lo estamos viendo en la tabla, la tipo 1. Entonces la hiperglucemia llega a ser más severa en la tipo 1, ¿verdad? Luego la sensibilidad a la insulina. En la tipo 1 es normal, los pacientes no tienen problema de receptor. En la tipo 2, la sensibilidad, quiere decir la respuesta a la insulina está disminuida porque el receptor está mal, ¿verdad? Es la resistencia a la insulina. Y el tratamiento, jóvenes, miren, por supuesto que la tipo 1, al no haber insulina de reserva, ya lo habíamos dicho hace un rato, no podemos darle a los pacientes hipoglucemiantes sulfonilureas. ¿Para qué le vamos a dar si ya no tiene célula beta? Y no la tiene, ¿por qué? Por el proceso autoinmune. Es como en el Addison, es como en la tiroiditis de Hashimoto. La diabetes tipo 1 tiene un fuerte, ¿verdad? Componente autoinmune, también hereditario, ¿verdad? Ya no nos da tiempo de ver todo. Tratamiento de la tipo 1 siempre serán dependientes de insulina. Por eso es que hay ahora esos dispositivos que se llaman las bombas de insulina. Son caras. Es lo más conveniente, no todos tienen acceso a eso y por eso a veces emplean las dosis de insulina que siempre no hay oral. No hay insulina oral, no hay pastillas, no hay parches, geles. Toda la insulina es inyectada por vía subcutánea. Antes la insulina era de origen animal, bovino y porcino. La porcina es la más parecida a la nuestra, solo tiene un aminoácido distinto, pero al tener un aminoácido distinto, mi organismo la interpreta, la detecta
como una proteína ajena y empiezan a formarse los anticuerpos contra la insulina. Y el paciente empieza a necesitar cada vez mayor dosis. Desde hace más de 20 años, jóvenes, la insulina que hoy se dispone es una insulina que se obtiene por ingeniería genética, por el mecanismo de la recombinación genética. ¿Quién la forma esa insulina? Pues las bacterias, las E. coli recombinadas, bacterias a las que se les inserta por ese procedimiento que le hizo ganar el premio Nobel a Paul Berg en 1983, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y entonces las bacterias sintetizan la insulina. ¿Cuál insulina? Idéntica a la nuestra, con su cadena A, su cadena B, sus puentes de disulfuro. No hay ningún aminoácido distinto, es la nuestra. Tan es así que comercialmente un preparado le llaman humulín, de que es insulina humana. Fíjense, ¿verdad? Se administra por vía subcutánea y hay varios preparados a partir de ahí para que se absorba de manera lenta. La NPH, que es la insulina neutra protaminada de Hagedorn, esa tiene una acción que le permite con 2 dosis al día tener un buen control. La que no tiene ningún cambio es la cristalina. La insulina sin cristalina, esa se puede administrar por vía IV. Esa es la de los estados de coma, porque cuando está en coma el paciente necesita una acción rápida. Entonces yo no puedo usar la insulina intermedia. Hay otras insulinas a largo plazo. El efecto de esas insulinas a largo plazo dura más de 24 horas. Son difíciles de controlar. Habitualmente la que usamos, ¿verdad?, para estos pacientes son las de acción intermedia, como la NPH. Fíjense la tipo 2. La tipo 2 es una insulina, perdón, un tratamiento que ahí pone en primer lugar, recuperar el peso ideal, con lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Dieta, actividad física, ¿sí? Y cuidar, mantener el peso ideal. Luego, todos estos hipoglucemiantes orales. Los más nuevos, las tiazolidinedionas, el metformina, ¿verdad? Y las sulfonilureas, que fueron las primeras. Ahorita ya van en la última generación. Pero también insulina. ¿Cuándo van a usar insulina estos pacientes? En el estado de coma, en la complicación aguda. Habitualmente con dieta, actividad física, hipoglucemiantes orales, estos pacientes tienen buen control. Y finalmente, jóvenes, aquí está. Es una gráfica de Guyton también, no tienen que copiarla. Ahí está la figura 11. Vean cómo en color lila nos dice el pie de figura, es lo normal de cada variable. En color rojo, obviamente es el foco rojo, ¿verdad? Es los valores que llega a alcanzar un paciente en coma diabético. Vean la glucemia. Con eso terminamos. Normal, 100 miligramos sobre decilitro. ¿Qué sería un valor máximo? ¿A dónde llega? Pues aquí me ponen 400 o más, ¿verdad? 400 o más, claro que sí. Vean la cetogénesis. Cuerpos cetónicos, sí mucho, un mil equivalente. Vean cómo aumenta más de 20, de 30 veces en el coma cetoacidótico, ahí está. Vean, ¿verdad?, la concentración de cationes, ¿verdad?, cómo disminuye. Vean el bicarbonato, pues por eso está en acidosis, ¿verdad? Le falta bicarbonato, porque el bicarbonato se está usando para neutralizar los ácidos. Vean el cloro también cómo baja. Vean el pH, jóvenes, pues eso es lo que le da el nombre de acidosis metabólica. De 7.4, que es el pH, ¿en qué plasma, jóvenes? 7.4 me pusieron. ¿En qué plasma? ¿En qué muestra de sangre? ¿Venosa o arterial? Esto es importante para poderlo interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendimos cuando vimos fisiología renal? Es venosa. 7.4. ¿Y cuál es la de la sangre arterial? Y la sangre arterial, 7.4. Sí, ¿verdad? 7.4 es como que límite en sangre venosa, y 7. menor a 7.4, entre 7, alrededor de 7.35,
¿verdad? A veces lo ponen como 7.3, 7.35, es en sangre venosa. Y entonces vean cómo baja a menos de 7. Claro, a lo mejor pudiéramos pensar que yo esperaría que una acidosis terrible diabética, un coma acidótico, fuera un pH de 5, de 4. Jóvenes, eso es incompatible con la vida. Porque acuérdense que la acidosis como la alcalosis frenan el metabolismo de todas las células. Entonces aquí la acidosis es de décimas, ¿verdad? No vamos a esperar. Ah, pues yo pensé que iba a desarrollar una acidosis de 2. Oye, 2 es el pH del jugo gástrico. Eso es incompatible con la vida. Ve el colesterol también, cómo aumenta en estos pacientes, ¿sí? Pues son, eh, pues del glucagón ya no nos vamos a meter, solo recordar, ¿verdad? Que es un polipéptido, tiene una estructura más sencilla, solo 29 aminoácidos, y que el efecto es hiperglucemiante. Vean ahí cómo, ¿verdad? 1 microgramo por kilo de peso aumenta 20, ¿verdad? Aumenta rápidamente la glucemia en 20 miligramos por decilitro, en pocos minutos, ¿sí? El glucagón. ¿Cómo lo hace? Aquí está. Con esto terminamos. El efecto hiperglucemiante del glucagón es porque estimula glucogenólisis, estimula gluconeogénesis. Eso lo hace también las catecolaminas, jóvenes. Las catecolaminas. Y terminamos ahí otra vez recordando la que ya dijimos hace rato. Por lo tanto, el glucagón es la hormona primordial de la respuesta a la hipoglucemia, pero va acompañada en ese cóctel por las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, específicamente ellas, cortisol y la hormona del crecimiento o la somatostatina, ¿sí? Bueno, jóvenes, pues nos extendimos, les ofrezco una disculpa habernos extendido, pero con esto ahora sí terminamos que la unidad 8. Y yo les quiero hacer un reconocimiento y agradecerles que tuvieron el interés, ¿verdad?, de entrar a estas clases, ocupar su tiempo de descanso, de vacaciones, en trabajar esta unidad, porque ustedes que lo hicieron, terminaron el 100% el curso de fisiología, jóvenes. El 100%. Que eso es lo que debíamos, ¿verdad?, a lo que debíamos de aspirar en cualquier curso, no únicamente fisiología, ¿no? Deberíamos de aspirar a concluir completamente. Y si lo percibieron así, pues es por ello que no podíamos concluir o más bien dejar de revisar fisiología endocrina. Algunas veces, algunos de sus compañeros en otros años dicen, es que se nota que a usted le gusta mucho. Sí, claro, a mí me fascina la fisiología endocrina. De hecho, yo cuando llegué a la facultad, yo trabajé durante algunos años en lo que llegaban especialistas endocrinólogos. Yo trabajé con compañeros hace 30 y tantos años, 40, el curso de endocrinología. Y claro que me encanta, ¿verdad? Me encanta porque es un área que es muy fácil de aprender. La endocrinología, la base es que conozcas la fisiología, lo que hace normalmente la glándula con sus hormonas. Y a partir de ahí, en la endocrinología, el cuadro clínico, si es de hiperfunción, pues ponle mayor acción. Y si es de hipofunción, pues dijéramos, disminuye la acción. Ahí está el ejemplo de ahorita. Insulina, glucagón, hormona hiper e hipoglucemiante. El paciente diabético que no tenga insulina, bueno, la insulina es hiperglucemiante. No hay insulina, pues claro que va a desarrollar hiperglucemia, ¿verdad? Fíjense. Y así es con todas las glándulas. Pues no sé si tengan alguna duda, jóvenes, algún comentario, ¿verdad? Alguna pregunta o algún comentario que quieran agregar para, pues, dar por terminado, ¿verdad? Ahora sí que nuestro curso. Y les voy a pedir también un favor, si pueden, a los que puedan, claro, abrir sus cámaras
¿verdad? Porque acuérdense que en todas las actividades a nosotros los profesores nos piden evidencias, a veces, no siempre. Y por si fuera poco, pues yo quiero guardar esta evidencia de nuestra última clase, ¿verdad? Del curso de este ciclo escolar 2020-21, teniendo una foto de pantalla, una captura de pantalla, ¿sí? Entonces, si pueden, los que puedan abrir sus cámaras, voy a tomar ahorita la foto. Ah, mira, ya vi a Javier, ¿verdad? Y ya veo a Wendy, a todos, a Daniel, muy bien. Muy bien, jóvenes. Ok, vamos a ver si Miguel o Josh o Karen, ¿verdad? Estefanía, muy bien. Ya casi todos se están conectando. Voy a empezar a tomar una foto, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Muy bien, voy a tomar otra. Ahí está. Ah, mira, voy a tomar otra porque ya pudieron conectarse. Ok. Miguel y Josh, no se apuren si no pueden conectar, ¿verdad? Ahí ya. Ah, mira, Miguel ya apareció, ¿verdad? Muy bien. Voy a tomar esta última. Y bueno, Josh, no te apures si no puedes conectarte. Ya tomé. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Gracias, doctora. Al contrario, Javier. Pues si no hay dudas o si las tienen,